Jesús es el Señor. Llegamos entonces al mensaje 3. Me gustaría pedirles a los jóvenes, por favor, agarren sus cuadernos el mensaje 2. El hermano Andrés pidió para incluir 2 versículos. ¿Está bien, por favor? Hebreos 4, 16. Vamos a pedir a los hermanos que lean ese versículo. ¿Está bien? Hebreos 4, 16. Los hermanos pueden leer. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok. As irmãs, o mesmo versículo. Vamos lá? Las hermanas, el mismo versículo. Acerquémonos. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. Anoten ese versículo. Entonces vamos a leer ahora Hebreos 7. Versículo 25. Hebreos 7, capítulo 25. Vamos ler juntos, tá bom? Vamos a leer juntos, ¿está Pronto? bien? ¿Están listos? Por Por eso, también totalmente, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una vez los hermanos. Las hermanas. Aleluya. Aleluya. Muy Muy bien. Esos 2 versículos completan la palabra que el hermano André habló ayer. Y nos ayudó mucho porque habla sobre un aspecto que nosotros no estamos muy acostumbrados, que es la humanidad del Señor. Y en verdad, si el Señor no hubiese vivido como hombre, Él no podría entender nuestras debilidades. Y cuando nosotros hablamos con los jóvenes sobre volver al Señor, sobre volver a nuestro Padre, confesar nuestras situaciones, Él ciertamente entiende porque Él pasó por todas las cosas. Y eso, hermanos, es una gran luz para nosotros, porque no hay nada que el Señor no nos entienda. Él entiende todo y todas las dificultades. Él pasó por todas las cosas. Y ese versículo es maravilloso. Dice que también puede salvar completamente a los que se acercan a Él. Nosotros podemos ser completamente salvos solo con acercarnos a Él, viviendo siempre para interceder por Él. Y aún hoy está orando por nosotros. ¿No es maravilloso? El Señor está intercediendo por Amir. Diga su nombre. El Señor está intercediendo por... Eso es maravilloso. Conocer ese aspecto humano del Señor. Que con certeza en los otros mensajes el Señor va a continuar dando luz para nosotros. Y mi encargo hoy es hablar sobre los aspectos prácticos de cómo nosotros podemos mantener esa llama encendida. Todos nosotros ya tenemos esa llama que está en nosotros. Un poco de fuego todos tenemos. Y lo más importante es de cómo mantener esa temperatura.
Me gustaría usar un poco las palabras del hermano Yudeo del primer mensaje. Y antes de hablar sobre los aspectos prácticos, los puntos importantes que nosotros debemos vivir en la vida de la iglesia, me gustaría hablar sobre el legado que el Señor nos dio a través de nuestro hermano Don, que durmió en el Señor. Y yo me acuerdo que en el día que nosotros estábamos aquí, después del fallecimiento de nuestro hermano, yo me acuerdo que nosotros estábamos haciendo un homenaje a nuestro hermano. Y mi sentimiento fue decir que la manera que yo tuve para homenajear a él era, en primer lugar, hacer todo aquello que él nos orientó cuando aún estaba con nosotros. Eso es muy importante, honrar a aquellos que están adelante de nosotros en cuanto están vivos. Por un lado, esa es la manera de honrar a nuestro hermano. Y en segundo lugar, nosotros creemos que él realmente era un siervo del Señor. Realmente era alguien llamado por el Señor y escogido. Y Dios le dio una incumbencia. ¿Ustedes creen en eso? Amén. Y eso es muy importante. ¿Qué otra manera yo tendría de hacer eso? Hoy yo extraño mucho al hermano Don. Claro, no voy a estar llorando. Voy a predicar el Evangelio para que el Señor regrese. Y así yo voy a poder verlo nuevamente. Transformar toda la tristeza. ¿Cómo puedo homenajear al hermano Don? Practicando lo que él nos enseñó. Y gracias al Señor, hoy también en la mañana hablé que nuestro hermano durmió en el Señor y dejó las cosas bien arregladas, bien claras. La lideranza del hermano Pedro, del hermano Esdras, junto con los otros cooperadores. Y nosotros recibimos un legado de nuestro hermano. Y me gustaría un poco hablar sobre eso. Yo creo que eso es algo muy importante. El hermano Don, por el hecho de yo haber andado un poco con él, él era alguien que constantemente invocaba el nombre del Señor. Y él estaba siempre invocando el nombre del Señor. Y las palabras, los mensajes, no eran mensajes sobre invocar. Él estaba hablando de su propia vida. ¿Por qué es importante invocar el nombre del Señor? Porque invocar el nombre del Señor nos lleva al Espíritu. Amén. Invocar al Señor de todas las maneras. Invocar al Señor de todas las maneras. Invocar al Señor de mañana, de noche, durante las comidas, en las dificultades. Y me acuerdo que en el primer periodo, en el mensaje de Ulises, él habló eso. ¿Cómo orar sin cesar? Como dice en Tesalonicenses capítulo 5. ¿Cómo puedes orar sin cesar? Invocando el nombre del Señor. Entonces el invocar el nombre del Señor nos lleva a la vida, nos lleva al Espíritu. Y una persona en el Espíritu, ella puede hacer la voluntad del Señor. Ella consigue percibir si eso es algo adecuado o no. Es muy importante ganar ayuda con invocar el nombre del Señor. 95% de nuestro tiempo pasamos solos. Y con un compañero que no todas las veces es muy adecuado. Se llama celular. Y ahí usted tiene libertad. Ahí usted necesita del nombre del Señor. Yo no pude dejar mi teléfono abajo y está aquí. Yo lo traje junto y lo voy a dejar aquí. Y hoy descubrí que yo amo mucho mi teléfono. A veces me quedo un minuto sin coger y ya tiemblo. ¿Usted está con ese problema? Ahí yo dije, toda vez que yo agarre mi teléfono, voy a invocar el nombre del Señor. Y hoy yo quiero agarrar muchas veces mi teléfono. Oh, Señor Jesús. Pon la mano en tu teléfono y di, Señor Jesús. ¿Vamos a hacer eso? Vamos a hacerles. Estoy dando una pista.
Vamos a ver si hoy nosotros vamos a ver esas cosas extrañas. Invocar el nombre del Señor nos lleva al Espíritu. Estando en el Espíritu, el Señor nos guarda. No que ustedes van a estar sin problemas, sin situaciones, pero ustedes serán guardados por invocar el nombre del Señor. Y no solo eso, una persona que vive en el Espíritu, él consigue hacer la voluntad del Señor. Y la experiencia que nosotros vimos con el hermano Don, que fue alguien que invocó el nombre del Señor. Él invocó el nombre del Señor muchas veces, todos los días, diariamente. Y nosotros escuchábamos hablar bajo, oh Chuyusá, oh Chuyusá. Chuyusá es, oh Señor Jesús. No está 100% correcto, pero es el chino del hermano Don. Y el chino del hermano Don es un poco diferente. Y cuando chinos venían para la conferencia, necesitaban traducción del chino del hermano Don para el chino de ellos. Pero el chino del hermano Don yo entendía muy bien. Y la primera cosa que usted va a recibir luz cuando invoca el nombre del Señor es... Piense un poco, pueden hablar. Usted es una persona en el Espíritu. Y en mi experiencia es así. Cuando estoy en el Espíritu, estoy en el Espíritu. Y yo pienso así, ay, cómo soy terrible. Yo dije eso para tal hermano. Ay, me enojé con mi esposa porque me llamó de gordo. Y cuando la persona está en el Espíritu, la primera cosa que ella hace es reconocer que tiene una vida del alma y que ella necesita negar su vida del alma. Y fue eso lo que el Señor mostró para nuestro hermano. Él invocaba el nombre del Señor, era una persona que vivía en el Espíritu, siempre avanzando, una antorcha encendida, siempre, siempre. Y el Señor le mostró una visión. Yo necesito negarme a mí mismo. Yo quiero tomar mi teléfono. No, mi vida del alma quiere. Ahora pueden. Tomen su teléfono. Invoquen, Señor Jesús. Y Dios mostró para nuestro hermano la importancia de negarse a sí mismo. Y eso abrió tantas cosas para nosotros. Tanta luz. Yo dejé de pensar que la falla era de los otros. Yo necesito negar mi vida del alma. Y solo tengo esa convicción si yo vivo en el Espíritu. Si yo vivo en el Espíritu, invoco el nombre del Señor, yo puedo reconocer que necesito negar mi vida del alma. Y Dios le dio a nuestro hermano esa visión. Él comenzó a negar su vida del alma. Yo vi eso en el vivir del hermano Don. El vivir del hermano Don. Voy a solo contarles un ejemplo. Mis ejemplos son siempre de comida, disculpen. Estábamos en un restaurante, comimos y el postre era sandía. Y siempre cuando llegaba la sandía delante de él, era cortada sin cáscara. Y las dos puntas venían blancas, solo el medio era rojo y él solo cogía la parte blanca. Y una vez yo me puse a pensar, ¿cómo a él le gusta esa parte blanca? A nadie le gusta esa parte blanca. Hay gente que dice, ay, es bueno. Hay gente que dice que la vitamina está en la cáscara. Hay personas que comen mortadela con plástico porque no entendieron. Y un día yo le pregunté, hermano Don, ¿por qué usted siempre come esa parte blanca? No es porque usted le gusta, es porque usted está dejando la parte roja para nosotros. Él comía la parte blanca para dejar la parte roja para nosotros. Y esa historia que muchas veces él le dio el colchón de él para una joven que duerma y él durmió encima de una mesa. Gracias a Dios él era un joven de 77 años. ¿Qué es eso? Él sabía que él necesitaba negarse a sí mismo. Había un bife, un grande y un pequeño. Yo tengo una teoría, yo como el grande, porque el hermano es educado. Él va a comer el pequeño, pero yo no cojo el grande. Esa es teoría de gordo.
Y todas las cosas, claro, esas son cosas pequeñas. Y yo tengo una palabra que él usaba en chino. Yo nunca sé pronunciar. Yanai, Yanai, Yanai. Y yo percibía que toda vez que él decía eso, él se refería a mí, a André, a algún cooperador. Y un día yo le pregunté, ¿qué significa esa palabra? Yanai, Yanai. Y es la paciencia, tolerancia de esperar a ustedes, cooperadores, crecer. Es eso. Oh, Señor Jesús. Él negó mucho su vida del alma. Mire, imagínense con qué tipo de personas él estaba sirviendo. Y estoy hablando serio, no estoy bromeando. Él negó mucho su vida del alma. Vivió en el Espíritu, invocó el nombre del Señor, negó la vida del alma. ¿Dije algo mal? ¿Malo? Vivió en el Espíritu, invocando el nombre del Señor. Percibió que él necesitaba negarse a sí mismo, se negó a sí mismo, ganó luz, revelación de que nosotros necesitamos negar nuestra vida del alma. ¿Y qué fue lo que Dios le mostró? El reino. Yo vivía la vida de la iglesia esperando ir para la Nueva Jerusalén. Y de vez en cuando los hermanos decían, va a haber un casamiento, creció la iglesia, 1000 años. Va a haber una fiesta de 1000 años. Y yo me preocupaba, 1000 años. ¿Será que va a haber tanta comida así? Siempre comida. Y a mí me gusta comer 2 días. Un día, 2 días, pero 1000 años. Y yo incomodaba mucho a los hermanos que me predicaban el evangelio. Yo les decía, va a haber algún lago para pescar. Por lo menos para distraernos un poco. Dios mostró a nuestro hermano Don que no vas a pasear en el reino, vas a trabajar en el reino. No fue a ángeles que el Señor entregó el mundo que ha de venir, sino que fue a nosotros. Nosotros vamos a reinar en el mundo que vendrá. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí es un perfeccionamiento de esta conferencia, preparándonos, porque el mundo que ha de venir nosotros vamos a reinar. Y por eso nosotros necesitamos crecer, vivir en el Espíritu, invocar el nombre del Señor, negar la vida del alma, porque las ciudades serán entregadas a nosotros. Las ciudades serán entregadas a nosotros. Y fue así que Dios mostró esa gran división, que nosotros vamos a reinar en el mundo que ha de venir. Y que ahora nosotros necesitamos, por causa de esa visión, la visión que el Señor nos dio, la visión del reino, nosotros vamos a reinar con el Señor. Vamos a llevar el mayor número de personas para reinar con el Señor, ayudándolos a crecer en vida. Y así fue que el Señor mostró para nuestro hermano que necesitamos arrepentirnos de la manera como lidábamos con todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios son miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, todos los hijos de Dios de ese país son miembros del cuerpo de Cristo y hacen parte de la iglesia. Y nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir a ellos aquello que el Señor habla en la iglesia. Ayudándolos a crecer en vida, a elevar su nivel de vida. Y basados en ese sentimiento, en 1989, apareció el periódico Árbol de la Vida. Amén. ¿Quién aquí tiene? ¿Quién se inscribió en el periódico Árbol de la Vida? 10%. ¿Cómo es importante el principio que el Señor nos dio por medio del periódico Árbol de la Vida? Comenzó a imprimirse 20,000, 100,000, y yo creo que llegamos a 200,000. 170,000 periódicos, y eran distribuidos para todos los hijos de Dios. Fue
con un paquete de 1000 del número 1 que yo me cambié para Foz, mostrando el evangelio del reino a las personas por medio del periódico Árbol de la Vida, y el Espíritu fue dando más luz, más instrumentos. Y algunos aquí tal vez conocieron el Expolibro, un bus transformado en sala de lectura, en biblioteca. Y nosotros íbamos para las principales ciudades del país y colocábamos el bus en el parque, en los mejores lugares de los parques de cada ciudad. Y ahí predicábamos el evangelio, distribuíamos libros. ¿Quién conoció el Expolibro? Levanta la mano. Muchos. Y vamos a orar para que el Señor nos dé gracia de nuevamente hacer algo parecido. Expolibro. Aparecieron las cooperativas. Y enseguida el Señor levantó un grupo de hermanos que nosotros llamamos de colportores, trabajando con esa palabra escrita para llevar esa palabra escrita para todas las personas, para que todo el mundo pueda crecer. El evangelio del reino diferente del evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia regenera nuestro espíritu, nos transforma en hijos de Dios, pero el evangelio del reino hace que la vida del Señor crezca en nosotros. Y nosotros tenemos el ministerio del Espíritu y de la vida. ¿Qué es el ministerio del Espíritu? Invocar el nombre del Señor, vivir en el Espíritu. Y el ministerio de la vida, negar la vida del alma, hacer la vida de Dios crecer, tornándonos personas maduras. Y entonces el Señor nos dio los colportores. Después, los colportores, el Señor nos dio el CP. El Señor nos dio el CP y en el final voy a hablar sobre el CP. Prepárense. Solo que quiero darles una buena noticia. No todo el mundo necesita hacer CP. Usted necesita hacer CP, un CP en su escuela y en su trabajo. Eso es posible. Se levantó el CP. ¿Cuántos hermanos fueron perfeccionados? ¿Cuántos aquí pasaron por el CP? Y balance ahí que casi nadie ve. Muchos hicieron CP. Y yo siempre digo, hay gente que dice, ese chico hizo CP, mire cómo está. Peor de lo que estaba, no se queda. Y yo eso les puedo garantizar, porque en el CAP nuestro objetivo es matar la vida del alma. Solo que a veces no podemos matar la vida del alma del hermano. Yo tengo 2 hijas y yo creo que ellas no están aquí, entonces puedo hablar mal de ellas. Y eso no eran personas. Solo se convirtieron en personas después que hicieron CP. Y eso es verdad. Mi hija menor no contestaba el teléfono en casa, era tímida. Un día ella fue y dijo así, yo quiero hacer CP. Y ahí yo dije, ay, Dios mío, quiero hacer CP en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ay, Dios mío. Si Dios te llamó, anda. Dios me está tratando. Yo hablé con todo el mundo para que haga CP y ahora mis hijas. Y con 15 días estaba en el semáforo vendiendo alimento diario. Ahí yo dije, ¿qué pasó? El CP va a cambiar su vida. Él cambia su vida. Y no quiere decir que usted va a estar para siempre en el CP o va a tornarse un colportor integral. Hoy el CAP es nuestro ejército. Ustedes son nuestro ejército. Todo testimonio que nosotros hacemos y cuando vienen son nuestros hijos, son jóvenes. Y el Señor levantó el CP para perfeccionar los colportores. Y después el Señor mostró Bucafé. Bucafé es una herramienta del Señor. Bucafé cafetería, sea Bucafé comunidad, Bucafé móvil. Todos son oportunidades. Yo me acuerdo que una vez, sentado con Pedro en un restaurante, todas mis historias son con comida, Señor Jesús. Y un chico mesero habló conmigo porque vio mi camiseta escrita Bucafé. Ahí dijo, usted es del Bucafé. Yo vivo al frente. Yo vivo en un edificio al frente. Y ese joven cuida de un grupo de jóvenes. Y nosotros tenemos una joven. Ella está aquí. ¿Dónde está ella?
Levántate y balanza un cuaderno para ver quién es usted. Obrigado. Por usar, por ejemplo, mi carro, toda vez que cambio, yo siempre pongo Bucafé. Y un día yo paré en la aduana de Argentina y la Policía Federal dijo, si usted es de Bucafé. Ahí yo dije, ay, Dios mío, ¿y ahora? ¿Qué hicieron equivocado? Aí eu lembrei que está escrito na porta do carro. Eu falei, não vou ter como negar. No voy a tener como negar. Está escrito en mi carro. Sí, soy. Ele falou assim, não, eu conheço uma unidade sí, do yo Bucafé. Yo conozco una unidad de Bucafé cerca de mi casa. Aí eu dije, ay, gracias a Dios. Me puse con miedo. O Senhor nos deu instrumentos. Y el Señor nos dio instrumentos. Bucafé móvel. Bucafé móvil. Eu não sei se o pessoal está prontinho ali. Yo no sé si las personas están cerca ahí, listos. Ahí es una tienda. Hay varias personas. Vai demorar porque nunca. Una hora que aparezca, ustedes dicen, oh, está pronto siempre, pero nunca está pronto. Que não tem retorno da TV aqui, por isso que no tengo un retorno de la televisión, no sé. Pode passar algumas fotos. Pueden pasar algunas fotos. Bucafé móvel. Bucafé móvil. Hay varias maneras de practicarlo. Y otra cosa. Y otra cosa que el Señor nos dio. Últimamente fue el proyecto Un Libro en Mi Mano. ¿Quién participa aquí? Un libro en mi mano. Solo eso. ¿Quién no participa? Levanta a mão. ¿Quién no participa? Levante la mano. Coisa chata esse negócio de ficar levantando a mão, né? Qué cosa Mas é assim entediante mesmo. eso de levantar la mano. O Senhor nos deu muitos instrumentos. El Señor nos dio muchos instrumentos. Porque nos levou porque nos llevó al Espíritu, nos ayudó a negar la vida del alma, nos mostró el reino. Y por eso, por causa del reino, por causa de la necesidad de alcanzar todos los hijos del Señor, el Señor nos dio tantos instrumentos. Y todos, preste atención. Y todos, cada ítem de esos que yo fui hablando, el libro está ahí. Amén, hermanos. Amén, hermanos. La palabra escrita está ahí. Por eso es muy importante la palabra escrita. Dentro del encargo que el Señor nos dio. Y una cosa muy importante que me gustaría hablar es, voy a leer algunos versículos con ustedes. Una persona muy importante para vivir en el Espíritu necesita de la vida de la iglesia. Nosotros necesitamos vivir la vida de la iglesia. De cierta forma, claro de cierta manera, usted necesita estar en las reuniones, participar, ser activo, pero estar ahí es muy importante. Yo sé que muchos aquí tienen experiencia de que en su ciudad tal vez no hay muchos hermanos, tal vez las reuniones no son muy agradables, pero nosotros necesitamos estar ahí. Nosotros debemos ser personas que hacen cambios, personas que viven el Espíritu, personas que ayudan a los hermanos. Debemos parar con ese corazón de crítica, de hablar de los hermanos. Vamos a ser positivos. Amén. Amén. Por eso la vida de la iglesia nos ayuda. Necesitamos vivir la vida de la iglesia participando de las reuniones de oración. Ese proyecto, un libro en mi mano, es muy importante que nosotros participemos. Yo, por ejemplo, tengo mucha dificultad, no soy de lectura. Yo ya di mi testimonio aquí. Yo repetí de año hasta en la primera comunión. Yo repetí 3 veces la primera comunión. ¿Cómo que yo puedo si yo no sé? Yo me esforcé mucho. Y en la tercera vez el Padre me dijo, si usted no merece, pero voy a darte la hostia para que usted nunca más aparezca aquí. Ahí yo tomé y nunca más fui. Es verdad, hermano, no estoy bromeando. Muchos tenemos dificultad de entender las cosas. Yo le decía a mi hermano que me trajo en la conferencia, están hablando todo en chino. Dijo, no, hay traducción, pero también no estoy entendiendo nada de la traducción. Ahí me dijo, no, igual, quédate ahí. Ella me hizo bien venir a las reuniones. A mis hijas también, yo las llevaba en todas las reuniones, en todos los hijos. Y me decían, ¿qué voy a hacer allá? No. Voy a encontrar a esos hermanos que dicen, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús.
Y usted va a la reunión y de repente no disfruta mucho, pero usted está ahí escuchando y es la palabra que trabaja en su corazón. Nosotros necesitamos dar esa oportunidad para el Señor. Miren, hoy estamos en esta conferencia y algunos vinieron espontáneamente, otros vinieron locamente desesperados, y yo tengo clareza de que hay unos aquí que vinieron empujados y amarrados. ¿Quién vino aquí empujado y amarrado? Levante la mano. Tão pouquinho, né? Tampoco. Quem veio desesperadamente? ¿Quién vino aquí desesperadamente? Yo voy. Olha aí, rapaz. Ah, miren. Quem veio mais ou menos? Vai ¿Quién lá, vino más o menos? Más o menos. É. Tem muita gente melhor Hay que mucha eu gente aí, viu? mejor que yo ahí. Quem veio animado, ¿Quién então? vino Vai lá. animado? Ah, bueno. Muito bom. Graças Muy a Deus. bien, gracias al De qualquer maneira, Señor. estamos aqui, De cualquier né? manera estamos Se você aquí. veio animado, Si veio usted vino empurrado, animado, veio mais ou empujado, menos, más o menos, no aqui importa. o fogo vai Aquí el acender. fuego va a encenderse. Ó Senhor Jesus! Oh Señor Jesús. Invoca o Senhor aí. Ó Invoca Senhor el nombre del Jesus! Señor. Oh Señor Ó Jesús. Senhor Jesus! Oh Señor Jesús. Então eu gostaria de Y me gustaría ajudar ayudarlos mostrando algumas coisas. mostrándoles algunas cosas. Que, por exemplo, esse Que, versículo por que ejemplo, nós lemos, Romanos ese versículo 12, que nosotros 11, né? leemos, Romanos 11, 12. Esse versículo, Ese eu não versículo, sei se é na versão em espanhol, no sé si es en la versión en español no original o mesmo, en el que original, diz, que dice, no zelo não sejais preguiçosos. en lo que requiere diligencia, no Así, perezosos, fervientes, Sede fervientes fervorosos. en espíritu, Fervorosos fervientes de espírito. en espíritu, Fazendo o quê? haciendo que, Então, presta atenção. presten Sede atención, fervorosos de espírito, vírgula. siendo fervientes en espíritu, sirviendo, Sede seden fervorosos, fervientes en espíritu, servindo. sirviendo. Muitas vezes nós achamos que precisa estar fervoroso para servir. Muchas veces nosotros pensamos que debemos Aquí estar muestra fervorosos que para você servir. Deve estar Y aquí nos fervoroso muestra que nosotros servindo. debemos estar fervientes Nem sirviendo. sempre você está No fervoroso. siempre mas usted sirva está igual. fervoroso, pero sirva. Ai, hoje eu não estou com vontade Ah, hoy de no ler a quiero, Bíblia. no tengo Leia ganas igual, de leer la sem Biblia. vontade. Lea. Lea sin voluntad, Por sin exemplo, eu não ganas. tenho sentimento Hoy nunca no tengo- de pagar a conta de luz, mas todo Nun- mês tem que pagar. Yo nunca tengo sentimiento de pagar la Sabe, eu não sinto cuenta nada. de la luz. Assim, No siento nada, pero igual tengo que pagarla. E sabe de uma coisa? Se eu ¿Y não saben sentir algo? nada Si hoy no siento 3 nada, meses, en 3 eu fico meses sem luz. yo me quedo sin luz. Tem muita coisa na vida Hay que não muchas precisa cosas que de ter. nosotros no necesitamos tener O ganas. meu irmão Marcelino, Mi hermano de Marcelino de o Colina, dia que ele se converteu, el na día que noite él se anterior, convirtió en la ele noche sonhou anterior, él que soñó todo mundo que naquela reunião todo falava, mundo "Ó, en esa Senhor reunión Jesus, o hablaba, testemunho Señor dele é Jesús, tremendo". Señor Jesús. Eu não senti nada. Y yo no sentí nada. Fui na reunião, achei lindas as Fui en la meninas que reunión, estavam na reunião. me pareció né? lindo. Que eu era Las jovem. chicas que estaban en la reunión, yo era joven. Então, não faz diferença nenhuma. Nós No dois hizo estamos aqui nada servindo o diferencia. Senhor. Nosotros estamos aquí sirviendo al Señor. Amém? Amén. Mas não fica olhando. Pero né? no Faça se isso, queden não, viu? viendo, no hagan eso. Só se estiver na idade de casar. Solo tá bom? si están con edad de Quem casarse. está na idade de casar aqui? ¿Quién Levanta está a mão. aquí con edad de casarse? Levante su mano. Ninguém levanta a mão, mas na hora Nadie todo mundo levanta tá su tentando se mano, achar pero aí, né? todo el mundo está incrível isso, viu? intentando encontrarse. Eso es increíble. Aí eu vou falar de novo da Ahí minha yo voy a história, hablar tá? de nuevo de Desculpa, mi mas historia. eu preciso Disculpen, falar. pero yo necesito hablar. Eu já com 27 Yo anos, con 27 años, eu considerei que era importante yo consideré que era importante orar, o Senhor orar me dá uma irmã, para porque que el Señor me dé un hermano, porque eu creio que uma pessoa no espírito, porque yo creo que una ele persona en espera. el espíritu espera. Amén. Pessoa espera. Ninguém escolheu por mim, Nadie escogió mas por mí, eu esperei. pero yo E no esperé. dia que eu Y achei el día que já que era momento, eu tinha Yo 27 anos, me pareció que Yo ya falei era pro hermano momento, Dong, tenía falei, hermano 27 Dong, años y yo hablé con el hermano Don. eu Hermano acho que tá Don, na hora de casar, yo porque creo que está en la hora começou de a chegar casarme, alguns recadinhos de irmã, porque eu falei, comenzó a irmão, llegar algunos eu era recados magrinho, de né? Ele falava, hermano. você é bonito, né? Yo era flaco y decía, usted es bonito. Algumas mais espirituais escreviam Algunos assim, más espirituales irmão, escribían você así, é um servo de Deus, eu Hermano, quero servir junto com você. usted es un siervo de Dios y yo quiero servir junto con usted. Aí quando chegou uns Y ahí papéis cuando desses llegó assim, eu falei, unos tá na papeles hora de así, casar, yo esse dije, negócio vai ficar,
ya es hora de casarme. Ahí yo le dije al hermano Dong, y él me dijo, ¿con quién se va a casar? Yo le digo, no sé, en mi ciudad no hay muchas jóvenes de mi edad. Ah, pídele ayuda a Pedro, Pedro Dong. Y cuando yo tengo problemas, siempre hablo con él porque fue él que me presentó mi esposa. Estoy bromeando. Y Pedro tenía 3 hermanas que ellos creyeron que podían presentarme. Dos de ellas ni siquiera quisieron hablar. Nunca quise saber por qué, es mejor no saber por qué. Y la tercera es mi esposa. ¿Está aquí? Ella está aquí. Está, né? Então, desculpa, viu, Está. querida? Disculpa, querida. Mas aí o Pedro apresentou, falou, olha, ele serve Ahí o Pedro Senhor, presentó, pensa dijo, bem, tal. sirve al Señor, piense bien, Vai casar, mas porque ele como usted va a serve muito ao casarse, Senhor, pero él tal. como sirve mucho al Señor. Foi muito engraçado no início, Fue né? muy chistoso al Ela falou comienzo. assim pra mim, logo de Ella cara, falou assim, me vio y me mas eu não vou dijo, morar em Colina, não, pero hein? yo no voy a vivir en Colina. Eu falei, calma, nós estamos nos conhecendo ainda, Calma. peraí. Yo le dije, calma, estamos conociéndonos aún. Ela sofre muito quando Y eu ella falo sufre isso, né? mucho cuando yo hablo Bom, eso. Aí, mas, puxa, na vida da igreja eu vivi Pero, intensamente pucha, a en la vida de la igreja, iglesia yo invocando o viví Senhor, intensamente, vivendo no invocando el nombre del Espírito, Señor, junto com os viviendo en el irmãos, eu Espíritu, não- junto con los eu hermanos. perdi toda aquela Yo perdí coisa de toda eso conquistar de uma irmã, né? Eu falei, conquistar una meu hermana. Deus, Y yo aí dije, eu vi Señor que o André Jesús. Dong casou. Ahí yo vi que el hermano Eu Andrés falei, se casó. se ele Hermano casou, Andrés eu vou Don. casar Ah, também. si él se casó, yo también me voy a casar. Desculpa, viu, André? Disculpa, Andrés. Pode bater palma, né? Pueden aplaudir. Ele é meu companheiro, né? Él es Então mi eu posso falar mal compañero y dele. por Então, eso puedo hablar ahí- mal de él. cheguei pra ele, olha só, Ahí yo André, llegué y le dije, Andrés, irmão, a hermano, gente viveu intensamente nosotros a vida da vivimos igreja, intensamente estava la no vida de la Espírito, nunca iglesia, en el fiquei aí Espíritu, atrás nunca de irmãs, corrí tal, atrás de né? hermanos. Mas agora eu sinto que é a Pero hora, mas hoy eu creo perdi que o es jeito. hora, Como é solo que você yo fez, perdí cara? la Me conta. manera de hacer. ¿Cómo Deja que usted conmigo. hizo? Cuéntame. Ahí él dijo, Vou deja explicar conmigo. para você. Voy a explicarte. Por exemplo, você está indo para o Por Paraguai. ejemplo, né? usted Falei, está pô, yendo para e Paraguay. Quando você voltar, Cuando usted você regrese, pega o telefone, usted já na volta, na regrese rodoviária Tietê, antes de ir para Colina, que el eu teléfono tava em en el Colina, né? regreso Você vai ligar para ela e vai dizer y assim, va a llamarla Oi, y va a Nilton, tudo decirle, bem? hoy, mulher tudo hola, igual, Amir. Ele falou para mim, mulher tudo igual. mujeres son Ela todas vai falar pra iguales. você assim, Amir. como é que foi a viagem? Ahí te va a preguntar, ¿cómo Aí fue você su vai falar viaje? assim, Y usted foi le va a boa, decir, mas se fue você tivesse buena. ido junto, seria melhor. Pero si usted hubiese ido juntos sería mejor. Vou cobrar essa palestra, como Voy ajudar a o irmão cobrar casar, esa viu? palestra, cómo ayudar a los hermanos a E aí, casarse. então, isso aqui não é piada, Y não. en eso Fui no pro es Paraguai, broma. voltei Fui na a volta. Paraguay, regresé Vocês talvez não y conheçam al isso, regreso quando a gente ustedes fala, tal vez caiu a no ficha, conozcan. É que antigamente a gente Cuando usava ficha no no cayó la orelhão, tá? ficha, es porque antes se usaba una Essa moneda. geração, talvez muitos não conhecem. La Então, generación muchos tal vez no comprei a conozcan. fichinha, Ahí pôs compré lá, la pá, ficha oi, y llamé, Nildes. ¡Hoy, Mas Nubis! na hora ela falou assim, oi, Amir, como Ahí foi ella a dijo, viagem? ay, Falei, hola, tá no ¿cómo es? papo. Hoy, ¿cómo está el viaje? Falei pra Ay, fue ela, exactamente foi lo muito que él me boa, había mas se dicho. você tivesse Fue muy ido buena, junto, pero seria si melhor. usted hubiese ido Ela sería falou assim, mejor. quem mandou você falar isso? Y ella dijo así, ¿quién mandó a usted a hablar eso? Eu falei, Y foi yo o dije André así, Dong. fue Andrés Don. Ele falou que se eu falasse ia Y dar él dijo certo, você ia que si ficar yo hablase apaixonada. eso, iría a funcionar y certo, André? usted iría así enamorar. Y funcionó. Foi desse jeito, irmãos. Y fue de esa forma. Por que eu gosto de contar essa Y história? a mí me gusta Porque contar se esa você historia, quiser, tá porque cheio si de usted, princípios. si usted quiere, Agora está ninguém lleno tá de rindo, né? principios. Ajá, ahora ninguém Cheio de ríe. princípio. Está lleno de Uma pessoa do principios. Espírito, ele Una tem persona en el comunhão. espíritu, él tiene comunión. Ninguém escolheu minha esposa. Nadie escogió a mi Foi Deus esposa. que escolheu ela para Fue mim. Dios que Mas escogió eu a ella para mí. perguntei para os irmãos. Pero yo le pregunté a los hermanos. Eu casei, talvez no tempo certo. Eu não tô Yo dizendo me que tem que casé ser tal todos nessa vez idade. en el momento Mas você cierto. precisa- isso No, aqui é no uma digo que coisa que todos pode tienen te que casarse en atrapalhar. esa edad, pero eso Pode ser puede que ser algo alguns que estão pueda... aí com dificuldade. Inclusive, hay muchos que están quando con você vai dificultad. procurar, não é? Pode ser que você Inclusive procure cuando um usted va a irmão procurar, e ele fale para cuando você, usted va a irmão, buscar, você ainda não tá puede na que el idade hermano de le diga, casar. ah, Então hermano, você usted aún no pode está ser en la edad de guardado de muita casarse. coisa, tá? Aproveite Guárdese de essa, muchas essa cosas. história engraçada, mas Y é aproveche real, esa para historia ser ajudado. para ser Amém? ayudado. Amén. Muito bom. Muy Então, bien.
Y me gustaría leer con ustedes, Segunda de Corintios. Necesito que ustedes me ayuden ahora, vamos a usar la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 6. Ese versículo fue usado en el primer periodo también. Vamos. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y aquí Pablo dice que existe una manera de recibir ese espíritu, de recibir la vida de Dios. Y ese espíritu, ese don que Dios te dio para que ejercites, para que servir, puede tornarse vano. Y aquí él no explica cómo es. Entonces vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 15, unas 3 páginas atrás, versículo 10. Y voy a pedirles que ustedes lean bien fuerte. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Quiero mostrarles eso. ¿Y cómo hacemos para que la gracia del Señor no se torne vana? Está escrito aquí, antes trabajé. Romanos 12 dice, lo que requiere diligencia, no perezosos. Presten atención, aquí hay algo. Vamos a leer un versículo más. Efesios, capítulo 5, 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros. Ahí después ustedes pueden leer, solo que el asunto aquí es llenarse del espíritu. Digan, llenarse del espíritu hablando. Y son cosas que el Señor dejó mostradas en la Biblia para que tengamos una actitud. Usted quiere llenarse del espíritu, usted necesita hablar de los dignos. Ahí los hermanos aquí nos incentivan. Hable con el hermano que está a su lado. Cuán feliz estoy. La vida de la iglesia. Feliz, en la iglesia estoy. Dígale al hermano que está a su lado. Feliz. Y a veces es tedioso. Los hermanos nos dicen hablar de nuevo, pero es bueno usted hablar. Nosotros necesitamos hablar. Cuanto más hablamos, más nos llenamos. Se necesita tener una actitud. Eso es muy importante. Vamos a leer 2 Timoteo. Y Judeo leyó para nosotros 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Aquí es, avives el fuego del don de Dios. Por eso, deseando, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué fue que Pablo habló eso para Timoteo? Porque él percibió que él estaba necesitando reacender el fuego. Y él necesitaba dar una reavivada en ese don. Vamos a leer un poquito más adelante. Y claro, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando Pablo escribió, Timoteo no estaba bien. Aquí no nos da tiempo de leer, pero Pablo muestra que Timoteo tenía vergüenza del Señor Jesús y vergüenza de Pablo, porque Pablo estaba preso. Ahí Pablo dice, no te avergüences de yo porque estoy encarcelado. Hay un paño de fondo muy grande.
Y quiero leer aquí capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco, segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y quería mostrarles algo aquí, que Pablo estaba muy preocupado con Timoteo. Y el Señor dijo así, que porque vendrá tiempo cuando... Y es como si era como las últimas palabras de Pablo. Y ahora voy a darles una recomendación. Yo sé que ustedes no están bien, están con dificultades, están con miedo, no quieren más servir en la iglesia. Yo quiero decirles una cosa: predique el evangelio. Amén, hermanos, predique la palabra. Por ejemplo, hermanos, ya recomendé muchas veces, cuando va a su escuela, coloque 2 periódicos y 2 alimentos diarios en su mochila. Yo hice eso en mi época. Y muchas veces yo llevé el libro a pasear. Lo llevé y regresó, pero ya lo llevé en la mochila. Ya vencí una barrera. Y en la próxima, voy a colocarlo encima de la billetera. Ahí usted coloca algo que habla sobre Dios, sobre la iglesia. Y eso ahí ya va a salvarte de muchas cosas. Las personas ya van a ver y van a decir, él es hermano, él es hermano. Ah, él es el pastor. Y yo pasé por eso en mi escuela. Solo que en la hora de que la situación se apretaba, ellos iban hasta donde el pastor. Cuando pasaba algo, ellos iban a pedirle consejo a quién? Al pastor. Ah, hombre, yo sé que llaman de pastor, pero mujer no sé cómo ellos llaman. De cualquier manera, siempre necesitamos armarnos, prepararnos y hablar del Señor. Necesitamos usar nuestros dones. Y cuando nosotros provocamos esa vida, todo eso que estoy hablando es la manera de que usted tiene para provocar, para hacer que esa llama no se apague, viviendo la vida de la iglesia, participando en las reuniones, sirviendo, yendo en esas salidas de Bucafé Móvil. Y todos nosotros, sea estudiando, trabajando, podemos provocar esa llama que está en nosotros. Podemos mantener siempre encendida por medio de la lectura de la Biblia, de oración, de participar de las reuniones. Nosotros no podemos permitir que Satanás nos engañe. Todos nosotros somos importantes para el Señor. Miren, jóvenes, a la verdad, esta es una reunión del ejército de Dios. Nosotros somos el ejército de Dios. Y la única cosa que Satanás quiere es que ustedes tengan dificultad, que tengan algún pensamiento adecuado, que ustedes no son personas correctas, que lo que ustedes hacen no es suficiente. No crean en eso. Ustedes son importantes para el Señor. El Espíritu que está dentro de ustedes es importante para el Señor. Necesitamos en cada reunión tener nuestro compartir, nuestra oración, siempre para que el Espíritu pueda estar encendido. Y por un lado, nosotros podemos estar viviendo esa vida de defendernos de nuestro trabajo, de la escuela, intentando huir del pecado, intentando huir de cosas pecaminosas. Pero nosotros necesitamos entrar en otra etapa. Necesitamos, donde estemos, predicar el Evangelio. Si estamos en la escuela, vamos a predicar el Evangelio, llevar un periódico, un alimento diario, compartir con las personas. Todas ellas, a la verdad, están desesperadas. Ayer en la noche, el hermano André mostró en el final que ese río llegó hasta nosotros. Pero no solo llegó hasta nosotros, ese río nosotros somos hoy. Y yo me impresioné con eso. No solo el Señor se limitó con esa carne humana, Él hoy está limitado dentro de nosotros. Imagínense, Dios se limitó a nosotros. Si nosotros no actuamos, Él no tiene cómo actuar. La vida del Señor está en nosotros. El brazo del río está en nosotros.
Amém, irmãos? Amén. Então agora nós temos que provocar Y essa vida. hoy nosotros necesitamos provocar esa vida, Participando de las cosas del mover del Señor. Por eso es tan importante. O Rafael já deu o aviso Rafael aquí ya dio el aviso sobre el CP de vacaciones. ¿No fue así? Amén. CEAP de férias. CEAP de Olha aí, vacaciones. você tem CP a de vacaciones. oportunidade de ir para o Usted CEAP tiene de una férias, fica oportunidad de 2 ir semanas. para el CP de vacaciones y Quem já quedarse se 2 inscreveu semanas. aqui? Levanta a mão. ¿Quién ya se Balança o inscribió caderninho pra aquí? gente ver. Levante Quem já su se mano inscreveu y pro balance CEAP el de cuaderno. férias? ¿Quién ya se inscribió Olha, para são el CP poucos de ainda, vacaciones? Ah, son Quem está pocos. indeciso, levanta a mão. ¿Quién está indeciso? Levante su mano. CEAP de férias é muito CEAP, importante. São CP de 2 semanas. vacaciones es importante, son 2 Agora, semanas. Eu quero dizer para vocês, Pero ahora yo quiero decir, para dar alguns testemunhos. quiero llamar a algunos hermanos para dar testimonios. Todos nós Nosotros fazermos necesitamos CEAP, seja todos hacer CP, integral, sea seja de integral, férias, sea de vacaciones. precisamos dar essa oportunidade ao Necesitamos Senhor dar esa oportunidad al de nos Señor levar de dia para fazer o llevarnos CEAP. un día para Agora, hacer pode ser que CP. alguns realmente não Ok, podem puede por ser un causa día da que muchos no, faculdade ou por causa muchos do no pueden trabalho, hacer por causa de la mas, por universidad, exemplo, del trabajo. de repente, Pero, de né, repente, você pode fazer uma coisa usted puede diferente. hacer algo Nós tivemos diferente. grupo de Nosotros jovens tuvimos un grupo de que jóvenes decidiu, eles que são decidió, estudantes, né, ellos son alguns estudiantes, trabalham, algunos outros são trabajan, universitários, otros son universitarios, decidiram fazer uma decidieron mission trip, hacer un viaje misionario. tá certo em inglês? Mission trip. ¿Está correcto en Foram para inglés? Uruguai, Mission trip. não é isso? Fueron para Uruguay. Cadê esses jovens? ¿Dónde están esos jóvenes? Vem para frente, rapidinho. Vem Vengan cá. aquí adelante. Pode soltar o vídeo. Pueden pasar el video. Sobe rapidinho, sobe. Suban aquí rápido. Todos que participaram. Todos venham. los que participaron, vengan. Para juntos o mundo governar. Mas então o pecado entrou e o homem fim caiu e perdeu a presença do seu Deus. Mesmo assim tinhas um plano para resgatar o homem que tu tanto amaste e de vez Esse pode ficar. o plano original. E por mim toda a honra e toda a glória tu deixaste e abandonaste. Por isso eu tenho uma chance e hoje é minha vez. Eu não pararei, jamais cessarei em desistir. Porque por toda a minha vida, sem um dia, tu desistiu de mim. Se montes houver, eu subirei e para trás não olharei. Pois eu sei que mais à frente tu esperas por mim. Como centro de toda a criação, o homem tu criaste para juntos o mundo governar. Mas então o pecado entrou e o homem fim caiu e perdeu a presença do seu Deus. Mesmo assim tinhas um plano para resgatar o homem que tu tanto amaste e de vez recuperar o teu plano original. E por mim toda a honra e toda a glória tu deixaste e abandonaste. Por isso eu tenho uma chance e hoje é minha vez. Não pararei, jamais cessarei em desistir. Porque por toda a minha vida, sem um dia, tu desistiu de mim. Se montes houver, eu subirei e para trás não olharei. Pois eu sei que mais à frente tu esperas por mim.
para Raquel, tá bom? Não dá para todo mundo falar. Amén, gracias al Señor, Señor Jesús. Esta fue una experiencia que comenzó porque estaba en los Estados Unidos. Los hermanos tuvieron mucha experiencia en hacer viajes misionarios y las experiencias siempre fueron muy fantásticas, alentadoras. Entonces nosotros, un grupo de jóvenes, queríamos ir para ahí, para participar con ellos, pero es difícil ir, el costo, el precio, el tiempo también. Entonces el Señor dio ese sentimiento de la gente hacer alguna cosa aquí en Brasil mismo para que más jóvenes puedan participar. Y Señor Jesús fue una cosa totalmente dependiente del Señor. La gente salió el 10 de diciembre desde Londrina. Ahí quedamos una semana en Espiritiva de Rondonópolis, una semana en Río Grande del Sur. Ahí quedamos una semana en Uruguay, volvimos para Río Grande del Sur y volvimos directo para la estancia. Señor Jesús, fue un viaje totalmente inspirado por la fe, nada casi programado. Solo llegábamos a los lugares sin conocer a los hermanos, sin conocer bien lo que pasaba, pero lo que nosotros teníamos era una disposición y podemos ver mucho aquí que el Señor no necesita grandes cosas, ¿sabes? Es la disposición y el Señor da gracia porque Él estaba desesperado. Entonces tuvimos muchas experiencias y nuestro corazón también era mucho de visitar iglesias, renovar hermanos. Y fue muy alentador que los hermanos estaban renovados porque este año 2018, año de la cosecha, fue un buen comienzo para que recibamos muchas personas. Entonces los hermanos tienen muchos proyectos de agarrar los números telefónicos de las personas. Hay proyectos de adopción de personas, de pedir a los hermanos de iglesia para que empiecen a cuidar. Y otros hermanos jóvenes que ya coordinaron salidas para la predicación y quedamos con 19 jóvenes, terminamos con 20 porque fue un aliento muy grande para todo el mundo y fue un aliento muy grande y hubieron experiencias de fe. Realmente el Señor suplió todas las cosas. Cuando no teníamos cómo continuar el viaje, y ahí hubo un momento en que necesitamos vivir por la fe. Sufrimos en el San Porte, el Señor movió, ahí vieron a personas invocando el nombre del Señor con nosotros en un restaurante que las personas necesitaban almorzar. Y el Señor suplió alimento para todos nosotros los jóvenes y compraron libros también. Después también hubo un diputado que dio una ofrenda para que podamos continuar el viaje y un pastor que también dio otra ofrenda para que nosotros continuemos el viaje. Y gracias al Señor porque Dios es un Dios fiel que suplió todas nuestras necesidades. Amén. Pedir para Paulo, então. Eu sei que ele tem muito encargo para ele falar, então. Sé que el hermano Pablo tiene mucho encargo y puede hablar de esta misión. A gente chamou de Mission Tripa. Hablaron de la misión viaje, que es la vida humana, nuestra elevada con la vida de Dios, alcanzando a las personas por nuestra humanidad. Señor Jesús, yo quería desafiar a todos ustedes a hacer lo que estos jóvenes hicieron. Estos jóvenes hicieron mucho más. Ellos cambiaron la vida de varias personas. Cambiaron mi vida. Yo soy una persona egoísta. Yo creo que perdí poco de mi egoísmo. Es una salvación tremenda en la práctica. Ellos encontraron personas que tenían negocios quebrados, debían mucho dinero, no sabían qué hacer. Después de un minuto de charla, adquirieron el libro, del periódico y adquirieron ofrendas para esta misión. Los pequeños van al baño, hablan con una mujer y la mujer de su ciudad se encuentra ahí en Uruguay. ¿Por qué cerró el Bucafé en esa ciudad? Yo quiero reunirme con ustedes. Adquieren un libro, ofrendas 100 reales para esta misión. Hermanos, esta obra es tan pequeña. Comenzó de la nada. Hermano Heverino habló.
de hacer algo con los jóvenes en las vacaciones y nosotros no tenemos idea, es lo que le hablamos. Los jóvenes tomaron la iniciativa, ellos hicieron todo. Y eso me mostró a mí que Dios quiere usar cada uno de ustedes. Ustedes son los más importantes, ustedes pueden cambiar la era, ustedes pueden cambiar familias. El mundo está lleno de frustraciones. En estos 30 días, hermanos, nosotros no nos quedamos distraídos con nada. Yo no sé, pero alguna cosa que veo aquí en el interior para mover el interior de una persona. Y ahora quiero predicar el Evangelio. Yo quiero que una persona invoque el nombre del Señor. Yo quiero que ella se quede con el libro. No porque es cuestión de vender, sino porque es libro, es algo concreto. Mi palabra es pequeña, se puede olvidar, pero el libro puede acompañarte. Yo fui salvo por el periódico Árbol de la Vida en el 89, entonces la palabra escrita es muy maravillosa. Ese legado que los hermanos dejaron a nosotros, lo estamos continuando. Somos el pueblo más feliz de la tierra, estamos en el mejor lugar de la vida de la iglesia. Vamos a llevar, no vamos a ser egoístas, no vamos a llevar esto a la gente. En estas ciudades, nosotros fuimos por fe y el Señor proveyó todo. Estábamos en una casa que era de una hermana, que ella estaba hermana, que ella no quería dar el lugar para alguien que no fuera cristiano. Uruguay tiene 3 millones de habitantes. En este periodo tiene 4 millones de turistas en el país. No hay ningún lugar para que alguien se quede ahí. Y la hermana reservó esta casa para un grupo y la hermana estaba orando para dar esta casa a hermanos cristianos. Todo ya estaba preparado, hermano. Solo bastaba salir. No mires para tu condición. Nada de aquí no es superhéroe, no es nada. Somos débiles, pero el Señor está con nosotros. Hermanos, si ustedes quieren cambiar la vida, tienen que querer una experiencia radical, hagan eso. Jesús es el Señor. Amén, Señor Jesús. Entonces nuestro corazón está lleno de fuego, ¿verdad? Y hoy, en el periodo de descanso, entre el almuerzo y la charla, tuvimos ese sentimiento de salir para Sumaré y hablar a las personas del Señor. Y quien quiera ir con nosotros, vamos a estar a 1:30 ahí en el Book Café. Si ustedes están ahí, podemos organizarnos para ir en carros. Y amén, Jesús es el Señor. Amén. Amén. Quiero llamar también al hermano Zé da Silva y a Rivelino. Y también me gustaría llamar a Douglas y a su equipo, que son los hermanos que por un periodo, junto con Kevin, hacían una escala para cuidar del hermano Don. Y antes que Zé da Silva hable, yo quería dar un testimonio. Algunas veces yo ya le pedí a Douglas que hable y él nunca puede hablar, pero por lo menos usted va a tener que subir aquí, yo voy a hablar. La verdad, yo no conocía a Douglas, no conocía a los hermanos. Pero los hermanos son aquí de la región de São Paulo, capital, y sirven, ayudan al CP, hacen colportaje. Y nosotros supimos que ellos hacen un trabajo excelente de colportaje. Apenas diciendo a la persona, para ahí que yo quiero orar por usted. Ahí ora por la persona y después la persona recibe con mucho aprecio los libros y cada uno vende 30, 40, 50 libros por día. Yo estoy en ese encargo hace mucho tiempo y nunca vi eso. No, André, yo voy a necesitar de ayuda de Douglas. Y él se propuso, nos ha ayudado en algunas regiones del Cone Sul. Y una cosa que me llamó la atención fue que todo tiene un secreto. Y yo descubrí cuál era el secreto de ellos. Y quería dar ese testimonio. Douglas, junto con los hermanos ahí, ellos ayudaron a cuidar del hermano Don. Ellos hacían parte de la escala, que dormía con el hermano Don. Hasta hay una historia muy chistosa que André
me contó que él llegó al cuarto y escuchó mucha bulla. Y cuando él abrió la puerta, paró la bulla. Y ellos 4 estaban junto con el hermano Don. Y ahí el hermano Don quieto y los 4 quietos. Ahí el hermano Andrés entró y dijo, ¿está pasando algo? Dijo, no. El hermano Don dijo, no, está todo bien. Es porque yo me estoy yendo, papá. Ok, puede irse. Ahí Douglas contó. Ellos estaban haciendo guerra de almohada con el hermano Don. Y después que el hermano Don se fue, y dijo, si nadie se va, todo el mundo va a dormir aquí, dentro de un cuarto de hospital. ¿Usted durmió junto con él en la cama? ¿Quieres hablar? Oh, Señor Jesús. ¿Verdad? Fue en la casa de él. Estábamos de 2 y él llamó, llama a los chicos para que dormamos todos aquí. Estábamos un poco recelosos con los hermanos que no teníamos avisado ahí eso a medianoche y conversamos con los jóvenes. Ellos llamaron y fueron hasta allá. Todo el mundo entrando en la casa del hermano Don escondidos. El hermano Don ahí, entren todos, agarren sus colchones, agarren los sofás, nos echamos. Y lo peor fue que casi a la 1 de la mañana el hermano Don fue que conversaba. Vamos a llenarnos de alegría y comenzamos a... Pero el hermano vivía 2 cuartos después al costado. Todo el mundo callado ahí, quieto. ¿Está pasando algo? No, no está pasando nada. Piensen la bulla que ellos hicieron. Y ok, el testimonio que quiero dar es que en ese tiempo de hospital que ellos estuvieron muy mal y los gastos eran muy altos y los hermanos colocaron para cooperadores, mandar en varios grupos que quien quisiese ofertar, participar de esos gastos. Y ellos ya estaban haciendo algo maravilloso, que era cuidar con el hermano Don. Cuidaron del hermano Don por nosotros y debemos agradecer por eso. Pero ellos ganaron un sentimiento. ¿Por qué? Nosotros estamos aquí. ¿Por qué no ofrendar para el hermano Don? Y yo no sé de la historia. Ellos aparecieron en Foz de Iguazú. Pidieron 10,000 reales de material en libros. Vendieron los 10,000. Pagaron 5,000 para la cooperativa. Y depositaron 5,000 reales a la cuenta del hermano Don. Amén, hermanos. Yo primero consideré algo muy noble, porque, no tengo dinero para ofrendar. Muchos pueden decir, pero ellos delante del Señor hicieron ese viaje y fueron allá, vimos su corazón y las cosas de ellos funcionan por causa de nuestro corazón. Y eso es lo que yo quería decir a los hermanos. Tenemos muchos colportores y muchos colportores sirviendo. Dar atención para nuestro corazón es muy importante. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Zé, cuente su historia. Eu só, antes dele falar, vem cá, Zé. Vem cá, Rivelino. O que foi? Ven acá, Zé. Ven acá, Rivelino. Aquela menina Raquel Y é esa filha do Rivelino. niña Raquel es hija de Rivelino. Gracias a Dios, 10 veces mejor que su papá. É que eu tenho problema com ele. Por isso que Yo tengo problema con él, por eso yo hablo así. o que o Zé vai falar Lo que é Zé va a sobre hablar es sobre o Enem. Enem, Que eles já fizeram lá, el trabajo que ellos ya hicieron colocar a tenda do de café, colocar una tienda, orar com as una pessoas. carpa del E eu Bucafé y gostaria, orar por las irmãos, personas. nesse ano, entre Y a mí me muitas gustaría coisas, que entre muchas entre as muitas cosas, viagens que entre vocês muchas vão fazer, viajes como viajes essa, que ustedes van a ida hacer, pra como ese CEAP aquí, e tal, ida muitas para el atividades, CP, eu gostaria que no yo dia da me prova do gustaría Enem no que Brasil, en el día todos de la nós prueba del Enem, pudéssemos todos ir nosotros para as escolas pudiésemos onde ir está para tendo las a prova escuelas pra donde orar va a haber la com os prueba jovens que y vão fazer orar por Enem. los jóvenes que van O a que hacer vocês Enem. acham? ¿Qué les parece? Vamos fazer, irmãos? ¿Vamos a hacer eso? São 2 dias, né? Son É a 2 primeira- días. Eu já fiz prova do Yo Enem. ya hice prueba de né? Enem. Eu fui lá para experimentar, Yo já falei pros fui irmãos, para hacer metade una das prueba. perguntas eu não sabia do que Mitad se de la tratava. pregunta yo A no outra sabía metade de qué eu se sabia, trataba. mas não sabia o que responder. Y la otra yo sabía, solo que no sabía qué Ficou perto responder. dos 500 e pouco, né? Y Deu 400 llegué casi cerca de los 500. Aí eu prometi nunca mais fazer. Y ahí yo prometí nunca más hacer. Vai lá, Zé. Então, antes de Vem pra cá. falar, Antes de hablar,
Voy a decir que este encargo no partió de nosotros, de la iglesia en Recife, de otras iglesias iniciadas en este trabajo. Nosotros solo copiamos. Había un problema copiar en lo que era bueno. Nosotros no somos los únicos. Existen varias iglesias en Brasil que han hecho este trabajo. ¿Está bien? Todos los años, en la prueba del ENEM, el grupo de hermanos de nuestra ciudad coordina parte del evangelismo. Ellos coordinan con los jóvenes. Ahí están las fotos, mostrando aquí atrás. Los hermanos colocan una tienda unos 2 días, oran por las personas en ese ENEM, que recibimos la formación ayer con hermanos que coordinan, pasaron y oraron por 200 personas esos 2 días y varios hermanos de la iglesia comprometidos. Eso generó iglesia en los hermanos, satisfacción, y estamos con esta innovación de este proyecto, que en la próxima etapa del ENEM, además de orar por las personas, vamos a anotar el nombre de esas personas, el teléfono de esas personas, el ENEM de esas personas, y después crear un contacto más íntimo, porque todas nuestras acciones rápidas necesitamos intentar, para esa parte de información, anotar, tener un registro, el número telefónico, y hacer un tipo de trabajo encima de eso para profundizar esta relación con las personas. Es eso. Y ahí el sentimiento es alentar. Queremos ver dentro de lo posible a las iglesias que puedan coordinarse con los jóvenes y hacer todo esto en Brasil para tener una repercusión nacional. Amén. Nuestra idea inclusive no es apenas ir y orar, queremos anotar las direcciones. Nuestro objetivo es traer a los hermanos a la vida de la iglesia. Ese es nuestro objetivo. Y solo me gustaría decir de algo. No es una cosa difícil. Es que muchas veces cuando tú miras para una acción de estas, al final todo el mundo da palmas, aplaude como si fueran cosas de otro mundo, pero es cosas simples de hacer. Es solo coordinar con los hermanos de tu localidad, comprar una tienda y dar un paso, dar una tarifa de $200 y buscan un lugar donde pueden hacer la prueba. Lo más importante es tener ese fuego. Tener agua también. ¿Por qué agua? Porque agua también, porque ustedes pueden atraer a las personas con un vaso de agua, con un chocolate. Ustedes pueden innovar. Pero hermanos, con seguridad, las personas quedan impresionadas de esta tienda porque los candidatos tienen problemas, están angustiados. Es un momento de mucha presión. Los nervios quedan a flor de piel y tú puedes encontrar un grupo de personas orando. Entonces, eso ahí es extraordinario. Es una cosa simple, es hacer una tienda, llevar agua, llevar vasos de agua para que las personas puedan ofrendar, si quieren llevar chocolate. Aquella barra de chocolate que vale la pena. Lo más importante es tener personas con el encargo de orar. Chocolate es bueno. Chocolate es bueno. En las fotos ustedes pueden percibir que la mayoría son jóvenes. ¿Por qué? Porque el público es joven. La manera de vestir es de jóvenes, tanto que nuestro hermano Jeremy creó una camiseta, una polera, y esta polera que estaba de servicio de amor es una polera nueva que tenemos. Las personas ya nos identifican, inclusive tenemos un lugar, un site, una página web donde usted puede imprimir este material y también puede hacer camisetas en tu localidad. Es un sitio de página web de iglesia abierta. Entonces ya las personas nos identifican por esta camiseta, por esta polera, y las personas vienen desesperadas en cuanto oramos. Es simple. Y es posible que las iglesias coordinen para no gastar mucho y quedar este encargo en todas las ciudades. Amén. Muito bom.
Ok, muy bien. La idea, hay muchos otros ejemplos, pero ahora estamos llegando en nuestro horario, que necesitamos terminar. Y quería solo recordarles a todos ustedes que nosotros somos el ejército de Dios. Amén. Nosotros tenemos aquí jóvenes. Solo que cojan un cuaderno, necesitamos tener idea. ¿Quién está haciendo universidad aquí? Levante algo, un crachá. ¿Quién está haciendo universidad? Oh, muy bien. ¿Quién está haciendo universidad y está trabajando? ¿Quién está haciendo universidad y trabaja también? Wow. ¿Quién ya terminó la facultad? ¿Quién ya terminó la universidad? Muy bien. Então, ¿y que a gente espera? ¿Qué es lo que esperamos? Es que de ese grupo aquí de hermanos, por lo menos 500 se consagren para hacer CPEP. ¿Será que es posible? ¿Será que es posible? É possível. Es posible. Eu queria só falar para vocês. Y yo quería decirles a ustedes que el CPEP en África necesita de ustedes. Amén. O CEAP em Miami precisa de El você. CPEP en Miami necesita de ustedes. CEAP no Paraguai precisa de você. El CPEP en Paraguay necesita de ustedes. Diminuiu aí. Disminuiu. Não, Paraguai eu que coloquei, tá? Paraguay yo CEAP fui na que coloqué. África, CPEP en eu acho que África. Acho que numa dessas tardes o Miguel. Creo que en una de esas tardes Miguel va a hablar un poco más. Es muy importante. CPEP en Miami. Rivelino va a hablar. CPEP en Europa. CPEP en Europa va a ser abierto nuevamente. CPEP en Barcelona, Salomón, junto con los demás cooperadores de Europa que viven allá, alquilaron una casa nueva. Un lugar espectacular en Barcelona. Muitos lugares assim de con hospedagem, muchos lugares de hospedaje, grande, volvieron a tener un espacio grande. Algunas cosas nuevas. Algunas cosas nuevas. Victoria da Conquista começou. Victoria CEAP, né? de la Conquista comenzó su CPEP nuevamente. CEAP no Chile também. CPEP en CEAP no Chile, Chile que é pouco existe, es un poco más y lejos. O CEAP da Argentina que estava em CPEP de Argentina que estaba en Corrientes está siendo transferido para Villa Ángela. Es un lugar bueno, el sol hace 48 grados en la sombra. Então, Rivelino fala algumas coisas habla para nós, algo sobre vamos orar, né? CPEP y vamos a orar. Eu falar. Aqui, Falar. sobre CEAP. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Na realidade, irmãos, eu me considero uma pessoa En agraciada. realidad yo me considero una persona agraciada. E, né, nesse mundo tenebroso de hoje, vendo a nossa própria En este condição mundo da vida tenebroso de da hoy, alma, vemos nuestra nossas condición de dificuldades vida que del nós temos alma, para avançar, eh, dificuldade para crescer, dificuldade para produzir dificultad para crecer, dificultad para producir frutos, Eu me sinto ser uma útil, pessoa hermanos del agraciada. Señor. Yo me siento una Que o Senhor persona me deu a bendecida, oportunidade que el Señor me dio la oportunidad de servirlo. Meus filhos agora saíram 30 dias, passaram Natal, Ano Novo, né? Na rua. Pasaron Navidad E en la minha família, calle, meus pais, mi familia, sogro, mis gostaram muito, mis né? padres. No les gustó mucho la idea, porque no entendieron, porque Momento de família, estaban ahí en el momento de mas familia. eu, a todo tempo, Pero yo todo el claro, tiempo na estaba graça muy do claro Senhor, por la gracia del comigo e Señor, com os meus filhos. ir conmigo, con mis Estão hijos, na obra do Senhor. y estar en la obra del Então, Señor. irmãos, eu queria Entonces, hermanos, yo quería apresentar presentarles un poco este foco que você tá aqui de nessa que tú estás aquí en esta é conferencia. uma graça do Senhor. Es una gracia del Señor, Você poder estar aqui nessa esfera. de que tú puedes estar en esta esfera saludable, en la esfera del Espíritu. Es una gracia tremenda del Señor para ti. ¿Es cierto o no? Mas o Senhor quer dar mais Hermano, graça para solo você. que el Señor quiere darte más Então, o gracia. Senhor tem que dar uma visão El para Señor cada quiere um de darte una nós, visión para da cada uno de importância da nosotros, graça que de la de Deus. importancia de la gracia de Então, Dios. você hoje Entonces ser tú chamado hoy para servir eres o llamado Senhor, para servir al para Señor, fazer uma viagem para hacer un como viaje como pregar o estos, Evangelho, predicar el Evangelio. poder andar Tú com puedes livro andar con el libro que fala do Evangelho do Reino, que habla del Evangelio visitar del as Reino, pessoas, visitar a ser las personas, ser Irmãos, isso é perfeccionado. uma graça Hermanos, tremenda. es una gracia tremenda. É uma graça para Es você. una gracia para ustedes hoy. Muitos irmãos têm dado testemunho. Muchos hermanos dieron testimonio aquí que el cambio de nuestra vida. Né? Tem jovem lá de Hay un Londrina joven ahí en Londrina que ia passar as férias que dormindo iba a em pasar casa, las não tinha vacaciones nada pra durmiendo en fazer. casa, no tenía nada que Aí eu falei hacer. pra ele, Y yo le "Rapaz, dije, você vai ficar fazendo aqui as férias chico, ¿cómo vas a inteiras estar aquí assistindo televisão e durmiéndote, brincando de
viendo TV y jugando videojuegos. Dios quiere cambiar tu vida. Yo le dije eso. Dios quiere cambiarte a un hombre. Yo convertirte en un hombre, relacionarte con personas, aprender a conversar, aprender a comunicarte. Y él agarró eso que le propuse y dijo, yo quiero eso. Él aceptó ese encargo, hermanos, con mucha dificultad, que era bien parado así. Y él aceptó ese desafío y intentó viajar y volvió a los padres y me dieron testimonio. Volvió como otro joven totalmente diferente. ¿Verdad? ¿Dónde está Diomar? Diomar, ¿dónde está? Levanta la mano. Para la conferencia llegó antes del viaje y él podía volver y estar en casa. No, dijo, yo quiero ir para la conferencia. Y él aún vino para la conferencia. Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio del Reino necesita ser predicado en toda la tierra habitada. Y entonces vendrá el fin. El Señor cuenta con cada uno de nosotros. Vamos a fortalecer la obra del Señor. Vamos a fortalecer la vida de la iglesia. Y depende de cada uno de nosotros. Para mí, hermanos, eso es gracia. Y quiero dar esa gracia para ustedes. Si ustedes luchan, buscan al Señor y hablen con sus padres a luchar, el Señor les va a dar esa gracia también. Amén. 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 Jesús es el Señor.